a los que no llaman medios digitales, sino de alguna manera insultan, y uno termina diciendo, bueno, ¿qué les pasa? Pretenden, porque dicen que se van a agrupar para defenderse, asustar a los medios digitales, a los medios que tienen 500,000 personas de seguidores, etcétera, etcétera. Estamos locos. Doctor, ¿qué pasa con la corrupción? Bienvenido a través de Radio Colosal, un placer. Muy buenas tardes, un agradecimiento a usted, señor periodista, a todos los colaboradores de la Radio Colosal. Y yo creo que es necesario decirle al Ecuador algunas cosas. Mire usted, ¿cómo puede ser posible que exista un país donde comprobadamente las autoridades son producto de un fraude electoral? Esto es algo inaudito, algo inconcebible. El propio señor secretario, el señor licenciado Lenín Moreno, reconoció, y existe la grabación, en una reunión de las autoridades en la provincia de La Suay, en el mes de noviembre, donde hubo la reunión de los miembros de Alianza País, y que le grabaron, entiendo que le grabaron los correístas, y sacaron en esa época esa declaración, en la que dice el señor Eduardo Mangas, doctor Eduardo Mangas, que entiendo que es el esposo de la señora María Fernanda Espinosa. Él dice, no ganamos ni la primera ni la segunda vuelta. Pero señores, si no ganaron ni la primera ni la segunda vuelta, significa de que no ganaron la presidencia. Y no solo que no ganaron la presidencia, sino que además de eso, quiero recordar, ¿sí?, no ganaron tampoco los señores asambleístas. Los 74 de los 137 asambleístas colocados en las curules en mayoría absoluta de la Asamblea Nacional jamás fueron elegidos. Es más, hubo un proceso electoral que es sin duda de carácter fraudulento, pues. ¿Cómo es posible que había 1.617.486 votantes fantasmas? ¿Cómo es posible que había más de 283.000 votantes fantasmas en la provincia del Guayas? Más de 250.000 votantes, óigame, votantes fantasmas en la provincia de Pichincha. Más de 181.000 votantes fantasmas en la provincia de Manabí, 181 de Manabí, 103.000 y pico en la provincia de La Suay. Es que esto es algo verdaderamente inconcebible. ¿Cómo puede alguien creer de que los que entran con fraude electoral y además hacen las leyes para rematar la riqueza nacional, sin el fraude electoral no tenía mayoría legislativa, y sin el fraude electoral no podían aprobar las leyes para robarse y saquear completamente la República? Pues discúlpeme, pero esto me parece increíble. Recordemos cómo todos los bienes del Ecuador, que había en el Ecuador hasta el año de 1900, hasta el año 2006, ahora ya no están en manos del Estado ecuatoriano. Y es que no están en manos del Estado ecuatoriano porque con las leyes antinacionales entregaron todo a las empresas extranjeras. El petróleo, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, los puertos marítimos, Puerto Bolívar, que le entregan por 60 años a una empresa turca. Recordemos cómo es que entregan adicionalmente el puerto de Posorja por 50 años. Entregan adicionalmente, vale la pena no olvidar, ¿sí?, el puerto de Manta por 40 años a la empresa Agunza, Agencias Universales Sociedad Anónima. El puerto de Posorja le entregan al señor Ahmed bin Sulayem, al sultán de Dubái. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que en el Ecuador realmente toda la riqueza del país se entrega, se transfiere y no pasa absolutamente nada? Recordemos adicionalmente que entregan el puerto de Providencia, que es el puerto, diríamos, más importante de toda la región amazónica en Sucumbíos. Entregan este puerto por 30 años.
Es decir, el Ecuador no tiene puertos. Los puertos que estaban en manos de la República ahora se encuentran precisamente ¿dónde? En manos de las multinacionales. La empresa turca, la Lilport Holding, es la que tiene, pues diríamos, ahora, durante 60 años, hasta el año 2076, Puerto Bolívar ya estaba concluido. Ahmed bin Sulayem se queda con 50 años el puerto el puerto de Posorja, con el 78% de las acciones. El 22% de las acciones queda con la empresa Novis de la señora Isabel Novoa Pontón, que entiendo que era muy cercana, y además no solo que cercana, sino que además, recordemos, pues le ayudaba en el financiamiento de algunas cosas al propio gobierno de Correa. Financista del gobierno. El gobierno está prestando incluso hasta el membrete. Entregaron las fábricas de cemento. Está autorizada la entrega de todas las centrales hidroeléctricas del Ecuador. Está autorizada la entrega de la Corporación Financiera Nacional. Está autorizado la entrega del Banco del Pacífico, de la flota petrolera ecuatoriana, del PAME. Dígame qué cosa queda en manos del pueblo del Estado ecuatoriano. No pueden los que no fueron elegidos decir que están gobernando legítimamente. El pueblo no tiene por qué respaldar a los que nunca fueron elegidos. Estos señores asambleístas, además con los 74 votos que tienen, podrían incluso darle tranquilamente amnistía política al señor economista Rafael Correa y darse ellos mismos la amnistía. ¿Por qué? Porque el artículo 120, numeral 13 de la Constitución, permite esa posibilidad. Yo hago una pregunta, a ver, ¿qué pasa si un día presentan una moción con los 74 asambleístas producto del fraude electoral del 2017, donde hay varios ministros que deberían responder ante la justicia y a lo mejor varios deberían estar presos, y ellos, aprovechando el artículo 120, numeral 13, se conceden amnistía diciendo que son delitos políticos y que son víctimas de persecución, y dicen, aparte de todas las actividades, acciones y responsabilidades que endosen a funcionarios que han desempeñado puestos de dirección en la República del Ecuador desde el 15 de enero del 2007 hasta el 24 de mayo del 2017, son, digamos, beneficiarios de una amnistía política. Por lo tanto, se archivan todos los juicios, se declaran nulos todos los procesos y se suspende cualquier tipo de acción indagatoria. Doctor, una resolución. Doctor, no les dé ideas, por favor, porque escrúpulos no tienen, así que cualquiera de esas cosas podría tenerse, cualquiera de esas cosas podría pasar. Me quedo preocupado porque usted decía votaron fantasmas, están votando fantasmas, pero a estos fantasmas les quieren poner un rostro venezolano, rostro extranjero. Ahora están llamando, está haciéndolo Correa a través de tweets, que los extranjeros se vayan y se inscriban para que puedan votar, que se sumen al padrón. Porque eso dice, perdóneme un ratito, eso dice la ley, la ley de elecciones pusieron eso para que puedan registrarse en todos los consulados del Ecuador, porque es una ley hecha para el fraude, porque los 74 asambleístas de los 137 que están en la asamblea, ellos evidentemente quieren protegerse, pues. Entonces, no, ellos no van a ganar nunca las elecciones limpiamente. Es más, recuerde usted de que el gobierno nacional trabaja junto con quienes. Trabaja junto con el partido Creo, y trabaja también, y cuando se posesionó Lenín Moreno y los asambleístas, recuerde usted que dio una rueda de prensa el 2 de abril del 2017 el abogado Jaime Nebot Saadi, y junto al binomio presidencial de la señora Cintia Viteri y el señor Mauricio Pozo Crespo, dieron una rueda de prensa diciendo que el ganador legítimo de las elecciones era ¿quién? El señor Lenín Moreno y el señor Jorge Glass. Y recuerde que en ese proceso electoral, además hay un hecho, toda la información electoral la hicieron a través de la empresa Telconet, que aparece a nombre del señor Glass, y que mucha gente supone que es también propiedad del señor
Glass y alguna gente incluso dice de Correa. Resulta de que ellos se llevan las elecciones con fraude, y con fraude se han ido llevando todo lo que significa la riqueza del país, y con fraude pusieron leyes represivas como el Código Orgánico Integral Penal. Flores Cordero quería poner 25 años de prisión acumulada. Correa puso 40 años. Lean el artículo 55 del Código Orgánico Integral Penal y lean el artículo 70, numeral 15 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora le pueden poner una multa a cualquier preso de hasta 1.500 salarios básicos. Pero por favor, esto es el Ecuador actual. Y el señor Correa, óigame, el que hizo de que el Ecuador pierda las 200 millas del mar territorial y quede con 12 millas, resulta que él dice que tiene chance para ganar las elecciones. Y el señor Nebot, que trabajó con los señores de Alianza País, pues sencillamente él está, dizque, con las esperanzas de ganar con un Consejo Nacional Electoral que es inconstitucional y que es además fraudulento, y le demuestro. Si usted tiene la Constitución en la mano, y cualquier señor radio oyente, por favor, le ruego, abra el artículo 210 de la Constitución. Por favor, artículo 210, lean el numeral tercero. Dice: quienes se encuentren en ejercicio de sus funciones no podrán presentarse a los concursos públicos de oposición y méritos convocados para designar a sus reemplazos. Quienes se encuentren en ejercicio de sus funciones. No hay reelección. ¿Quiénes eran los que formaron parte del Consejo Nacional Electoral que presidía el señor doctor Gustavo Vega? Acuérdese usted. Allí estaba ¿quién? Allí estaba la doctora Diana Tamay. La doctora Diana Tamay no podía nunca, óigame, no podía nunca ser reelecta. Y no podía tampoco ser justamente, ¿quién no podía estar junto a ella? El señor ingeniero José Cabrera, que es auspiciado por el Partido Social Cristiano. Entonces, ¿de qué quedamos? ¿Dónde quedan las regulaciones jurídicas? ¿Dónde queda la legitimidad y la legalidad de las cosas? Esto es una burla, es una chacota. No puede el Consejo Nacional Electoral tener reelectos. Pero le quiero recordar una cosa complementaria, pues. Recuerde que ellos dirigieron el proceso electoral del día 24 de marzo del año 2019 para elegir organismos seccionales para municipios y consejos provinciales de todo el Ecuador. Y yo quiero que recuerde algo usted. Mire usted, las 4 provincias más grandes del país, que es Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, son el 60% de la votación nacional, 60% 4 de las 24 provincias. Y se distribuyeron. Pichincha con Manabí les dieron a los correístas. Y Guayas y Los Ríos le dieron al Partido Social Cristiano, que yo estoy seguro absolutamente que no tenían los votos. ¿Cómo es que gana la elección? ¿Cómo es que gana la elección, señor? A mí me parece eso increíble. Es más, recuerdo una cosa que me parece importante. Era candidato a la alcaldía de Quito el señor economista Mauricio Pozo, que yo pienso que es un candidato pues que tiene su respaldo, su espacio político, pero fue renunciando. ¿Por qué fue renunciando? Que a lo mejor tenía opciones a la alcaldía de Quito. Y le tengo una lectura, y me parece que la lectura es cuál, de que sencillamente el caballero, ¿sí?, no, le dijeron no puedes en Pichincha hacer nada, porque Pichincha le toca al partido, digamos, al correísmo, y por eso gana Yunda y gana la señora Pavón. Paola Pavón. ¿Y usted cree que le eligieron al famoso Pestañita cuando todo Guayaquil, que es la provincia con gente muy avispada, ¿sí?, usted cree que iban a ponerle allí a alguien que le acusaban de ser el tesorero del patucho Rigoberto Castro, el que era el que se recuerde usted, sí, roban los carros
desmantelaban, y el tesorero todo el mundo sabía quién era, y dice que más del 50% de Guayaquil aclamaba a votar por el aparente tesorero del Patucho Rigoberto, pero por favor, esto es una chacota, es una burla, y ahora quieren otra vez ir al fraude, y yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que reaccionar. ¿Cómo se hace, doctor, para sacar a Tamaín y a Cabrera? Y si es posible, Estela Cero. Y si es que es necesario que se vayan Pita y que se vaya también el señor Luis Verdesoto. Que se vayan todos, si es que fuera necesario. Pero cambiemos y pongamos gente que nos pueda realmente garantizar pulcritud y transparencia en las elecciones. Por lo menos eso. Vea, es que no es posible que exista un proceso electoral limpio con un Consejo Nacional Electoral que además quiere hacer elecciones de 3 días. En la noche, en media hora, dan la vuelta a los resultados con el apagón. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué nos creen? Y quieren hacer 3 días con 2 noches y los otros dicen que hay que utilizar el sistema electrónico. Están locos. Están profundamente equivocados, señores. No puede el sistema electrónico. A ver, ¿por qué no hacen conteo de las papeletas al cierre del proceso y los resultados dan las juntas electorales? Pues a ver, dígame. Así debería ser, así debería ser. Mira, recuerde usted que cuando ganó Jaime Roldós Aguilera, cuando ganó aparte de Jaime Roldós Aguilera, cuando ganó León Félix Cordero, cuando ganó el doctor Olivo Borja Ceballos, cuando ganó Sixto Durán y hasta cuando ganó Abdalá Bucarán, porque ya hubo fraude con el Yamil Mahahuat, quiero recordarles de que habían 7 urnas en cada junta electoral. Urna número 1 para presidente y vicepresidente. Urna número 2 para alcalde y vicealcalde. Urna número 3 para concejales cantonales. Urna número 4 para prefectos provinciales. Urna número 5, recuerde usted, para los señores consejeros. En la junta había la mesa o la urna número 6, que era para diputados provinciales, y la última era para quién, para los diputados nacionales. Y usted recuerde esto perfectamente, cómo las radios en todo el Ecuador daban la información, pues, si se acuerda. Claro. La información decía, por decir algo, en la cadena nacional, mesa número 2 de la Tola, número 3 de la Tola, tal. Mesa número 4 el Sagrario en Suequito, en Jimena, Guayaquil, mesa número 1, mesa número 2. En menos de media hora, 1 hora, usted ya tenía la visión de toda la votación de todo el Ecuador. Ahora con... La votación era votando y con papeletas, nada más que con las papeletas. Y le daban copia. ¿A quién le entregaban la copia? La copia le entregaban a los vocales de la Junta Electoral. Iban los periodistas de cualquier radio y sacaban copia. Iban los señores, perdónenme, candidatos o delegados de los candidatos o de los partidos y movimientos y sacaban una copia. Pero cuando llega a Correa, quiero que recordemos las cosas como son. Cuando llega a Correa, recordemos lo que hicieron. Habían las juntas intermedias, que había que mandar la copia del original a la ciudad de Quito y que no sé cuántas cosas, y los resultados no se sabían en semanas. Quiero recordar cosas como las siguientes. En la elección del 2009, recuerde usted, que fue el primer fraude grosero aquí abierto en el país. Recordemos lo que pasó, pues. Sucedió lo siguiente. Encontraron en Guayaquil, la elección fue el día domingo 26 de abril del año 2009. No habían los datos hasta el día viernes 8 de mayo del 2009, 12 días después. Y entraron en Guayaquil al local del antiguo supermercado Santa Isabel, entre otros la propia Cintia Viteri, el doctor Enrique Herrería, entró Luis Almeida, varios de los candidatos, con el canal de televisión Teleamazonas, ¿se acuerdan? Claro, sí. Entraron y miraron cómo habían 221 computadoras con 221 digitadores que habían contratado a la empresa Digital Team. Y la empresa Digital Team era la empresa que estaba con los digitadores y un vocal del propio Consejo Nacional Electoral. Estaban acomodando los resultados para tener los candidatos para hacer la mayoría en la asamblea y para que no haya segunda vuelta con elección directa al señor
al que el señor, digamos, economista Rafael Correa, pues, y no hubo segunda vuelta. Y en el 2013 tampoco hubo segunda vuelta. Y en el 2017, acuérdense cómo pusieron el grito en el cielo si es que había la segunda vuelta. Y dejaron además, en un acuerdo, una transacción, a mi modo de ver, equivocada y hasta deshonrosa, les dejaron a los 74 asambleístas. Estos asambleístas, es evidente que están queriendo pegarse la amnistía para Correa. Y hay que denunciar al país porque eso tienen que irse todos. No han sido elegidos, nunca fueron elegidos, son producto del fraude. Más aún, el país, además. Más aún en este momento, mi querido doctor, cuando claramente se evidencia, decía mi doctor, más aún en este momento en que se evidencia que estuvieron en actos prohibidos con la moral, gestionando puestos, que está prohibido por ley, gestionando obras, que está prohibido por ley, en corrupción con el señor Daniel Mendoza y compañía. Se están repartiendo los hospitales, se están repartiendo la república peor que si fuese la túnica de Cristo, señor. No solo eso, sino que no existe tampoco el funcionamiento de la administración de justicia. No funciona, por ejemplo, la propia fiscalía. ¿Por qué? Porque recuerde usted que en el Código Orgánico Integral Penal, para que haya juicio se requiere que haya la acusación de la fiscalía. Y no existen fiscales que quieran tocar juicios como los siguientes. Perdóneme, mire, existe el caso del robo, porque es un robo, en la repotenciación de la refinería de Esmeralda. 2.400 millones de dólares. Mire, ofrecieron en 187 millones. Lo recuerdo. Esa japonesa, los de la Sumitomo Chioda, ellos lo tuvieron en 120 millones. Dijeron, nosotros les dejamos actualizado como nueva en 187 millones. ¿Qué hizo Correa y la delincuencia organizada? Gastaron hasta diciembre del año 2016 2.369 millones de dólares. En solo alrededor de 90 contratos hicieron gastos por 1.300 millones de dólares. Pero no hay juicio. Ahí estuvo implicado un señor Alex Bravo estuvo implicado, al que Estados Unidos le condena, pero aquí le declararon inocente. Pero ese es un robo menor, pues ese es, digamos, una ratería a otro nivel, pues el juicio, el grueso no existe. ¿Cómo es que no está enjuiciado si el que debería responder ahí es el binomio Correa, que le da la autorización al vicepresidente Jorge Glass para que a nombre de él haga todas las irregularidades? Pues discúlpeme. No solo eso, recuerde usted que en el Ecuador existe la única refinería del planeta que es una refinería invisible. Es la refinería del Aromo, provincia de Manabí. Gastan 1.528 millones de dólares hasta diciembre del año 2016. No existe hasta ahora ni siquiera una pared. Aplanaron el terreno, 96 hectáreas que utilizaban de pista de aterrizaje para avionetas con elementos o con, se sospecha, sustancias al margen de la ley. No hay juicio. No hay juicio de peculado, no hay juicio de enriquecimiento ilícito, no hay juicio de delincuencia organizada, porque no hay acusación fiscal, perdóneme. Pero imagínese, en esta misma refinería, mi querido doctor, 370 personas trabajaban, cuando no hay ni oficinas, es un terreno plano. Había gente que cobraba hasta $4,000 por su supuesto trabajo en la refinería del Pacífico, que no existe y que nunca existió. Eso, que es bien grave, compare con el siguiente dato que le voy a dar. Gastaron 507 millones de dólares, ¿exclusivamente en qué? Exclusivamente en estudios, 507 millones, de los cuales 350 llevó una compañía de Corea del Sur. ¿Dónde está el juicio? Perdóneme, voy a darle otro ejemplo. Recuerde usted, ¿sí?, que denunciaron, entre otros Fernando Villavicencio, Clever Jiménez, de que desde el año 2013 denunciaron de que se llevaban $4 por cada barril de exportación de petróleo. Y luego llegó el señor presidente de Petroecuador,
empresa pública y que fue ministro de Recursos Naturales, Carlos Pareja Yamusel. Y digo que es cierto, son $4 por cada uno de los 300,000 barriles diarios de exportación. Son 365 días y multipliquemos 300,000 por 4 es $1,200,000 diarios. En 365 días del año, 365 son 438 millones por año. En 10 años diciendo que se han compuesto cosas que todo el mundo denuncia que no han cambiado absolutamente nada. Son 4.380 millones de dólares. Pues, ¿qué pasa? Y no existe juicio de peculado. Mire, nadie se opone, perfecto, averigüen el valor de las fundas de los fallecidos, hagan todo, la averiguación de los hospitales, pero ¿por qué se hacen los desentendidos? ¿Por qué no quieren tocar los grandes negociados? ¿Cómo es que compraron 35.411 carros nuevecitos? Es que para la administración pública del Ecuador, cuando Japón, que tiene una población de 130 millones de habitantes, tiene 82 veces el Producto Interno Bruto del Ecuador, ellos, recordemos, resulta de que tienen 30,000 carros. Y Estados Unidos, que tiene 330 millones de habitantes, tiene cerca de 74,000 vehículos. En el Ecuador gastaron 34,511 vehículos. Recuerde otro dato, dijeron que valía 48 millones la vía de Quito hasta Sababela. ¿Por dónde? Por el sector de Collas. ¿Cuál es la extensión? 11 kilómetros, 11.7 kilómetros. Esa es la extensión. Gastaron y después anunciaron que ha valido la obra, supuestamente el monto, recordemos, de 252 millones, de 48 a 252 millones. Cada kilómetro de los 11.7 kilómetros era, ¿qué cantidad? Más de 21 millones de dólares, pero por kilómetro. Es la carretera más cara del planeta. ¿Cómo es posible de que no digan absolutamente nada? ¿Dónde está el juicio de peculado? No hay, no existe. Coca-Cola Sinclair, mi querido doctor, es otro ejemplo de todo este despilfarro del dinero ecuatoriano. Por eso, ahí hay un problema más grave, además, que vale la pena recordar. Claro. El gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara no quiso hacer, a sugerencia del ministro de Recursos Naturales, que era el contraalmirante Gustavo Jarrín Ampudia, porque entre la casa de máquinas donde está ahora, es donde querían hacer, y la boca del reventador hay 10 kilómetros en línea directa. Es decir, incluso una erupción podría hacer lo que ahora está haciendo la erosión. Pero además de eso, yo quiero que usted recuerde cosas como las siguientes, porque esto es algo que la gente tiene que recordar. Pues mire, hay una obra que la mayoría de ecuatorianos se le está perdiendo. Es Chorrillo Monteverde. Es el depósito de gas bajo tierra que se inauguró en junio del 2014. Esa obra valía 97 millones. Cuando el ministro Galo Chiriboga, que era el ministro de Recursos Naturales, en julio del 2008, hizo un contrato para construir, dijo que valía 233 millones. Pero cuando el presidente Rafael Correa inauguró, reconoció que el costo era de 600 millones de dólares. Como consta en la revista Vistazo, número 1145, del 8 de mayo del 2015. Está en la página 21, revisen por favor, de 97 a 600 millones y no hay juicio. Les voy a dar otro ejemplo adicional. Acaban de denunciar que el IES debería tener ¿qué cantidad de dinero? 48,000 millones de dólares. No sé si vio usted esa información. Sí, mi doctor. Salió en comercio el día 19 de mayo. Debería en el Ecuador, esto es una cosa de locura, porque parece ser que además no va a haber dinero para pagar las jubilaciones después de 3-4 meses. Acontece, óigame, ¿sí?, que en esta, digamos, en vez de haber 48,000 millones, solo asoma la cantidad de 20.341 millones. 20.341 millones. Es decir, hay un faltante, ha desaparecido
nadie sabe dónde está la plata de cuánto. Nadie sabe dónde están 27.659 millones de dólares del IES. ¿Cómo puede perderse eso, señor? Eso es prácticamente más de 5 veces el valor del canal de Panamá nuevo. El canal de Panamá ampliado costó 5.250 millones de dólares. Dividamos los 27.659 millones, que es la plata que no existe o que no asoma o que no aparece, o que a lo mejor se llevaron y dejaron bonos, pero que nadie da cuenta todavía dónde está ese dinero. Resulta que es más de 5 veces y media el canal de Panamá, pues una de las obras más importantes del planeta. Entonces, así las cosas no pueden continuar, pues esto está mal, esto no puede seguir. Y entonces hay gente como, por ejemplo, el propio señor Guillermo Lasso y el señor Osvaldo Hurtado y todo el sector de ese entendimiento. ¿Cuál es la argumentación que tienen? Que hay que dejar al gobierno porque no hay que supuestamente hacer olas y que sería grave la inestabilidad política. Que le estarían haciendo el juego a Correa, dicen, si se tumba a Moreno. Un ratito, es que tienen que irse todos. El presidente Lenín Moreno fue o no instalado por Rafael Correa. Sí, señor. Sí, señor. ¿Le financió o no la campaña de Correa? ¿Le financió o no la campaña de Correa? El señor Guillermo Lasso, el señor Isaías y el propio señor Fidel Egas lo financiaron, pues. Así es. ¿Quieren que le dejen de presidente para que entregue las centrales hidroeléctricas? ¿Quieren que quede de presidente para que entregue la Corporación Nacional de Telecomunicaciones? ¿Quieren que les entregue el Banco del Pacífico, que valía 4.294 millones de dólares al 28 de marzo del 2017, y ahora viene que solo vale 619 millones, más de 3.500 millones que se han evaporado? Pero yo le hago además una reflexión. ¿El señor Lasso es o no es dueño de un partido político, llamémoslo dueño o dirigente máximo, o es el que maneja un bloque legislativo? El de Creo, que además de paso usted sabe, Creo es la primera palabra de la oración del catolicismo, del Creo en Dios Padre Todopoderoso. Todo el mundo sabe los nexos de su relación con sectores de la extrema derecha religiosa del Ecuador. Y entonces, ¿él está o no ese bloque legislativo votando con el señor Lenín Moreno? Sí, señor. Está votando. ¿Y usted cree que eso no habrá alguna tentación, algún ánimo a lo mejor de reciprocidad, de decir, carambas, como ustedes han votado conmigo, yo les voy a ver si les facilito a lo mejor el Banco del Pacífico? Déjenme pensar, o a lo mejor hacemos un organismo de control sobre los recursos que tiene el Banco del IES. No olvidemos que finalmente en la campaña de Mahahual también apoyó la campaña económicamente el señor Guillermo Lasso. Él dio 500 millones de sucres y su cuñado, que era Danilo Carrera, le dio 527 millones. Acordémonos la historia. Y a cambio de eso le entregaron la Secretaría de la Presidencia para que presida la Comisión del IES al presidente de la Administradora de Fondos Previsionales del Banco de Guayaquil y de la Acción Nacional de los Administradores justamente de fondos previsionales, pues. Si nos acordamos de todo, no hay por quién votar, porque todos han estado en el mismo juego todo el tiempo. No es que han estado, discúlpeme. Vea, usted, señor periodista, que es un hombre muy bien informado en el Ecuador, dígame cuándo el señor Nebot, cuándo el señor Lasso, antes de ahora, han abierto la boca para decir que hay algún artículo, alguna ley de Correa que tiene que derogarse. Si ellos quieren gobernar con las mismas leyes de Correa, ellos quieren manejar la república con las mismas regulaciones jurídicas del correísmo, por favor, abramos los ojos, pues ¿qué pasa? ¿Por qué quieren las leyes? Son las leyes que han permitido el saqueo de la república, el despojo del patrimonio social y nacional y la represión al pueblo, pues señor. Es decir, ellos están en ese baile, por eso ellos no quieren derogar las leyes del correísmo. Pues ¿qué más prueba quieren? Frente a eso es necesario crear una opción alternativa que les enfrente a estos 4 jinetes del apocalipsis: el señor Correa, el presidente
Correa y que trabaja junto con el señor Moreno en la Asamblea y en la elaboración de las leyes que están saliendo en el Ecuador, en base a los compromisos con el Fondo Monetario del Banco Mundial, y el señor Nebot, pues que todo el mundo sabe es que, digamos, su gente eran los que gobernaban con Correa, pues, o alguien me puede a mí contradecir, con razón. El señor economista Rafael Correa era funcionario del gobierno social cristiano, él era alto funcionario del Ministerio de Industrias, estaba al lado de Javier Neira Menéndez desde 1984 a 1987, y por eso 2 veces en la última campaña, y me dicen que incluso hay una tercera vez, que le dijo la señora, justamente, hoy alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. ¿por qué se queja usted del Partido Social Cristiano? Si usted era colaborador nuestro, y no solo eso, hay un libro, óigame, que lo publicó, recuerde usted, justamente 2 periodistas. La periodista Mónica Almeida, que es la responsable de la información del diario El Universo en la ciudad de Quito, con Ana Karina López, que era justamente periodista de la revista Vistazo, acuérdese usted. Y ahí sacaron un libro que se llama El Séptimo Rafael. Y ahí dan cuenta de cómo el gran defensor de Flores Cordero en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil era el economista Rafael Correa. Pues perdóneme, no solo eso. Pero defendía a Febres Cordero y aupaba a Alfaro Vive, pues. Pero perdóneme, pero es que esa es otra historia que habría que adecuadamente incluso analizarla. Pero yo quisiera que usted recuerde algo. Hay un libro que se llama Mi Vida, escrita por Gustavo Novoa Bejarano, que está publicado en el año 2013. También lo vi. Es del grupo apostólico, el grupo de oración San Pablo. Usted puede abrir la página 141 y allí encuentra el grupo de los gustavinos, que yo entiendo era una especie de personas que estaban formándose para entrar. ¿A dónde? Para entrar al Opus Dei, o estaban vinculados al Opus Dei, porque el doctor Gustavo Novoa, pues a los gustavinos, era un hombre cercano al Opus Dei. Pues eso no lo digo yo, hay un texto que lo publicó en Miami en el mes del 11 de noviembre del 2002, un periodista del Miami Herald. Ahí da cuenta cómo el Opus Dei tiene el control de varios países de América Latina a través de los presidentes. Esa información que está publicado en el New Herald de Miami, exactamente del 11 de noviembre del 2002, da cuenta de cómo, por ejemplo, Álvaro Uribe Pérez era hombre del Opus Dei, la ministra de Defensa de entonces de Colombia, hoy vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, estaba vinculada con también el Opus Dei. Ahí estaba vinculado también y el señor Gustavo Novoa, que era el instructor del señor Rafael Correa, y en el núcleo hay las fotos, ahí está la foto, vean la página 141 del libro Mi Vida de Gustavo Novoa, y ahí encuentra a Rafael Correa, junto con quién, con Alberto Dají, pues. ¿Quién le dio el nombramiento? ¿Quién hizo la gestión para que sea el encargado de todos los planes de educación del Banco Interamericano de Desarrollo al economista Rafael Correa? Le dio Alberto Dají, pues sin duda, porque el gobierno era de Sixto Durán Ballén y Alberto Dají. ¿Alguien tiene una duda? Por favor, les ruego de que cojan el registro oficial del 10 de septiembre del año 1992, registro oficial número 23, y ahí está el nombramiento que le hace el gobierno de Sixto Durán y de Dají. Y después, cuando llega a la presidencia Rafael Correa, quisiera que me diga, pues si es que eso no es verdad, ¿quién fue el que le trajo a Dají haciendo que emita un informe? Carlos Poli Fabioni, el contralor de bolsillo de Rafael Correa, para que diga que es inocente y que no existe ninguna irregularidad para que regrese al país Alberto Dají. Pese a los fondos de reserva, que lo recordamos claro, pero, absolutamente claro. Pero el país tiene que recordar, pues eso tiene que el país recordar. Lo que pasa es que aquí, como decía Bolívar, más que por la fuerza, nos dominan por el engaño. Y además porque hay un hecho objetivo, pues. La gran prensa escrita y la prensa audiovisual están comprometidas con los gobiernos, pues. Usted revise quiénes son los beneficiarios originales de la telefonía celular en el año 1993.
y encuentra los principales periódicos y canales de televisión de Quito y Guayaquil, que luego ellos revenden esas acciones de OTC y Conecel al señor Carlos Slim Pelón, el mexicano, y a los accionistas españoles de Movistar. Y ahí el Ecuador pierde. Hay una información que da la señora hoy prefecta de Pichincha, doña Paola Pavón, en la que dice que la empresa mexicana América Móvil de Carlos Slim Pelón recibe o gana una cantidad, óigame, eso es importante, de 2.046 millones, tiene el doble de clientes de la española Movistar. Entre las dos empresas manejan más de 3.000 millones de dólares de ganancias de ingresos al año. De plata del pueblo ecuatoriano que debería administrarle el pueblo ecuatoriano. Además, que debería servir para, miren, la mina Mirador, que es la mina de oro de las más importantes del mundo, porque se extrae el 1000% en oro, mientras en el resto del mundo sacar 1 gramo por tonelada de movimiento de tierras y de piedra es bastante y le hace rentable. En el Ecuador sacan en la cordillera del Cóndor 10 gramos, o sea, 10 veces más del 1000%. Esa explotación de la mina que tiene a su cargo la Luticol, quiero recordar, esa empresa, recordemos, ¿sí? Resulta de que va a darle al Estado ecuatoriano 928 millones de los 10.700 que va a llevarse, y todo el dinero que dice que ha gastado en la extracción, en planificación, en todo lo que es crear la infraestructura para sacar el oro, es de 684 millones. nos están robando, y este es el tema, nos están robando. Mire, por ejemplo, las telefónicas, solo nos pagaron por la telefonía celular, pero el gran negocio ya no es telefonía celular, sino venta de internet y hasta televisión, a través de los y de esto no nos han pagado un centavo y lo están vendiendo, y se están llevando todo al 100%. Por eso le digo, el doctor Hurtado y el señor Guillermo Lazo, al plantear que quede Lenín Moreno, ¿qué está diciendo? Que siga la fiesta. Yo le haría una pregunta o una reflexión. Yo creo que hay que hacer, esta es mi apreciación, y nosotros lo hemos planteado públicamente, una ley para recuperar lo que se están robando. Y entonces, ¿qué proponemos nosotros? Tenemos que hacer una ley, por ejemplo, en la que se establezca que durante 50 años tienen que rendir cuentas del origen de sus bienes todos los hijos y los nietos, 2 generaciones que rindan cuentas del origen de los bienes que tengan hijos y nietos de quienes hayan dirigido el Ecuador, por ejemplo. Muy bien, muy bien, muy bien. Económica para quienes blanqueen dinero producto del robo. Es decir, si por ejemplo, demos un caso, una empresa presta el membrete para que dinero robado esté en el puerto Bolívar o en el puerto de Potorja, o a lo mejor incluso comprando TAME, pues ellos deterioran TAME, destruyen TAME y ahora pueden llevarse a precio de gallina con mal, pues ellos tendrán que pagar el 500%. Y el contrato de estar vigente tiene que concluir. Otra cosa adicional que me parece importante, no pueden entregar en ganancia más del 100% del valor de la inversión, pues. Obvio. Que tiene que ver con las concesiones. Permítame que le dé una razón. El puente del río Guayas, el puente Mendoza-Vilés o puente de la Unidad Nacional, este puente se construyó por decisión del señor Clemente Yerovindaburo. Se hizo un concurso internacional y se hizo la obra con financiamiento, oiga, el sistema BOP. B grande del verbo build, construir, o oper, administrar o operar, y T, transferir o devolver, BOP. ¿En qué consistía el contrato? La compañía que ganaba ponía la plata. Había fiscalización conjunta entre el gobierno ecuatoriano o el Estado ecuatoriano y la compañía que construía. Ganó el concurso el consorcio de firmas italianas, el COFIT, ganó la propuesta de compañías norteamericanas, francesas, inglesas, españolas y de otras partes. Ellos ganaron. El paso del puente por el río Guayas
el de los vehículos, antes había la gabarra, se acordará usted, Ujú. empezó a cobrarse el pontazgo. En 8 años estaba recuperado completamente el costo de la inversión y le habían entregado alrededor de un 25% de todo el valor del costo a la empresa que ganó el concurso. Una vez que recuperó la inversión, devolvió, pues transfirió al Estado ecuatoriano, el dueño del puente, que construyó el puente sin un solo centavo, sino con el dinero del propio consorcio de firmas italianas. ¿Por qué no han hecho eso en el aeropuerto de Quito en vez de entregar en 35 años, por ejemplo, que le están dando a Quipor, o le dieron a Quipor? O el metro de Quito. 60 años a Pozorja, 60 años a Puerto Bolívar cuando ya está construido. O el metro de Quito. O el tranvía de Cuenca. Todo, señor, el metro de Quito, sí, señor, pero no quieren eso, si les dan 40 años. Mire si les dan los 40 años al consorcio italiano. En los primeros 8 años estaba recuperado con el 25% de ganancia. Los segundos 8 años era ganancia pura y líquida al 100%. Los terceros 8 años, es decir, se llevaba cuando menos el 500%, por favor. Eso solamente lo pueden haber diseñado legisladores pícaros, gobiernos ladrones, son ladrones. Perdóneme, los pobres señores que están presos en las cárceles del Ecuador no tienen nada que hacer al lado de estos pícaros que evidentemente han saqueado y han esquilmado a la patria ecuatoriana. Otra cosa, muy bien, los que van presos tienen derecho para salir de la prisión inmediatamente cuando cumplan la sentencia, pero Siempre que hayan devuelto. podrán abandonar en forma inmediata el centro de detención tan pronto como hubiesen devuelto el monto completo del perjuicio ocasionado al patrimonio del pueblo. Si no devuelven la plata, no salen. Así debería ser. Así debería ser. Mire otra cosa que estamos proponiendo nosotros en una ley orgánica de recuperación del patrimonio público y que les hemos hecho llegar a los bloques legislativos, pero que no quieren presentar porque tienen todos ellos miedo de que tengan que rendir cuentas o que les quiten los bienes a ellos o los hijos o los nietos. Vean, óigame. Proponemos que los fiscales y jueces que en forma notoria perjudicaren al Estado ecuatoriano, ellos responderán por su proceder ilegal con su patrimonio actual y futuro. Los fiscales y jueces que en forma maliciosa, notoria y comprobada, actuando contra leyes expresas luego del debido proceso, fuesen declarados culpables de exonerar evidentes responsabilidades jurídicas a personas, óigame, empresas o entidades de cualquier género, al Estado ecuatoriano y a su patrimonio, responderán por su proceder ilícito con la fundamentación y sustento del caso, con las figuras y responsabilidades jurídicas de prevaricato, peculado, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. Y también responderán que haber mérito para ello con su patrimonio actual y futuro, por haber ocasionado perjuicio a la sociedad ecuatoriana. Miren otra cosa que le hemos propuesto, y le hicimos llegar esto el 26 de septiembre del 2017 al gobierno nacional. ¿Por qué no le dan el 10% a todo ciudadano ecuatoriano o extranjero, empleado público o no, que dentro o fuera del Ecuador nos dé la información encaminada a ubicar y recuperar efectivamente los montos económicos? Por ejemplo, la mujer, la exmujer, el marido, el exmarido, el mozo, la exmoza, el mozo, el exmozo. Todos ellos pueden dar la información. Aquí, señor averigüe, el 10% va usted al gasto. Otro, las universidades público-privadas, se le da el 10% sin límite de tiempo en cuanto ayude a recuperar efectivamente los bienes patrimoniales del pueblo ecuatoriano que hubiesen sido usurpados a causa de la corrupción. Le dan el 10% a cualquier universidad público-privada. Otra, el 10% para cualquier estudio jurídico del mundo, sea ecuatoriano o no, y disponga o no de dominio en el domicilio en el país, de todos los montos que puedan ser recaudados o recuperados positivamente por nuestro país en cualquier sitio del planeta, sea paraíso fiscal o no. Porque la mayor parte del dinero que ponen en los paraísos fiscales hacen con estudios jurídicos o no. Muy bien, el estudio jurídico puede, no creo que quieran hacer ellos mismos, pero contratan otro estudio jurídico. Ellos saben dónde hay 1.000 millones. Muy bien, en 1.000 millones se llevan 100, en 50 millones se llevan 5, en 1.000 millones se llevan
100 y en 5.000 millones se llevan 500. Recuerde que el monto total del dinero robado, así directamente en el país, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo y de acuerdo a la Organización de Cooperación Económica de la Comunidad Económica Europea, es de 70.000 millones de dólares. Óigame, 70.000 millones. Usted entrega 7.000. Tiene la expectativa de recuperar el resto, pero además no solo eso. ¿Por qué no le damos el 10% a cualquier hacker del mundo que nos ayude a ubicar el dinero del pueblo ecuatoriano? Otra cosa adicional, dirigido expresamente, a ver, cualquier gobernante, cualquier ministro de Estado, cualquier funcionario público o privado, cualquier banquero, funcionario de entidad financiera o paraíso fiscal, o ciudadano de cualquier país del mundo que dentro o fuera del Ecuador nos ayuda a recuperar la plata. Sobre todo está dirigido a quién, a los funcionarios financieros de Qatar, de Belarus, o Bielorrusia, o China, o de Rusia, de Irán, o de Singapur, de Estados Unidos, de Panamá, de Bélgica, de Holanda, de Andorra, de cualquier sitio del planeta. Pero además otra cosa adicional que me parece importante, mire, yo creo que los funcionarios que dirigen la institución, y si ellos pidieron que se haga cargo de darle, que les dé firmando el subalterno, responderá el que dirige la institución. Y otra cosa que me parece importante, a ver, existe o no dinero de origen dudoso, que no es dudoso para nosotros, y que está depositado desde Ecuador en cualquier país del mundo mediante triangulación, dinero que esté en China, o que está por decir algo en Corea, o está Corea del Sur, o está por decirle algo en Irán, o en la China, o en cualquier lado del mundo. Si ese dinero es de origen ecuatoriano, o puesto por ecuatorianos, o por empresas que triangularon, y hay sospechas firmes de su origen, sirva de garantía, se congele la cuenta, y si es necesario, habría que firmar o suscribir convenios internacionales para que sirva para el pago de las deudas públicas que pueda tener el Ecuador. Hágame el favor, otra cosa, ¿por qué no se prohíbe la salida del país pues, de todos los funcionarios que dirigieron instituciones del Estado y manejaron o autorizaron la suscripción de contratos y egresos de fondos públicos? A ver, ¿por qué no se hace eso? Doctor, otra cosa adicional, muy... tiene que declararse la nulidad de lo que ha hecho la Contraloría, porque no es cierto que la Contraloría tiene la posibilidad de decir que en 7 años ya no juzga más. Miren el artículo 233 de la Constitución, el peculado, el enriquecimiento ilícito, el que la delincuencia organizada no prescribe nunca. E incluso el mayor robo no está ahí en los 70.000 millones, no está en los 27.659 millones de LIS, no. El mayor robo está en el petróleo, está en las minas. Solo en las minas, óigame, habían 214.000 millones de dólares de reservas probadas. De ese monto, el gobierno de Correa entregó las minas de oro, plata y cobre, las más importantes. La única que estaban en tratativa, y que entiendo que a lo mejor ese gobierno ya entregó, era justamente la mina Cascabel, que es la segunda del planeta en plata, de la provincia de Imbabura. ¿Qué planteamos nosotros sobre esto? Vean, nosotros tenemos un colectivo que se llama Ecuador Libre y Eterno, y hemos decidido ni siquiera legalizarnos. Vamos a pelear como peleó el cristianismo, que no tuvo que legalizarse ante Caifás, ni ante Poncio Pilatos, ni ante Herodes, ni ante nadie. Estamos hecho un colectivo para pelear. Y le proponemos al país una reforma constitucional que diga, óigame, el pueblo ecuatoriano recupera para sí la propiedad absoluta y control exclusivo, así como la titularidad patrimonial inalienable e intransferible del petróleo, minas, tierras raras y gas ubicados en el territorio de la República, en sus aguas territoriales y mar adyacente, así como el sector eléctrico, telecomunicaciones, biodiversidad, agua potable, agua de riego, ríos, vertientes, riberas y playas, puertos, aeropuertos y carreteras de todo el país. El pueblo ecuatoriano proclama y reivindica para sí toda la riqueza ideológica y pesquera ubicada en sus aguas territoriales y mar adyacente, y la declara patrimonio alimenticio irrenunciable y exclusivo de su nación. Y tenemos, doctor, la República, y tenemos territorios ancestrales igualmente tienen que ser recuperados. Doctor, y tenemos que recuperar las 200 millas de mar territorial. Lo que hizo Correa fue una traición a la patria y tiene que ser condenado por esto. Lastimosamente el tiempo es mi peor enemigo, doctor.
Qué grato es poder escucharlo a usted. Vamos a estar conversando más seguido porque tiene muchas cosas que son muy importantes. Doctor, un abrazo, muchas gracias. Qué gusto poder conversar con usted. La pérdida de las 200 millas viola el artículo 4 de la Constitución de la República, que establece que nuestro país tiene un territorio que es irreductible, no puede reducirse. En ese artículo hicieron reconocer la validez del protocolo de Río de Janeiro, haciendo que la gente vote por tratado vigente, donde Ecuador perdió 180.000 kilómetros cuadrados de la región amazónica. Eso hizo Correa, porque Correa quería desaparecer a las Fuerzas Armadas, y al desaparecer espacios de soberanía, evidentemente quería justificar el hecho de que ya no existan fuerzas armadas patrióticas, nacionalistas, como históricamente había en el Ecuador, y que lamentablemente ni siquiera ahora han recuperado en el actual gobierno el Instituto de Altos Estudios Nacionales, y que ahora están haciendo un reglamento, no los miembros de la institución de las Fuerzas Armadas, sino ciertos elementos que quieren meter para que se involucre en disparar y reprimir al pueblo, violando el artículo 158. La seguridad interna es de la policía. Fuerzas Armadas de soberanía nacional, no quieren convertir en otra policía, están para defender la soberanía de la República. No creen conflictos, no hagan chocar al pueblo ecuatoriano de cuyos hogares nacen los miembros de Fuerzas Armadas. Esta es evidentemente una de tantas cosas que quedan pendientes para seguir tratando. Yo le agradezco muchísimo a usted, señor periodista. Muchas gracias, mi doctor. Por su generosidad, y un saludo respetuoso, cordial y fraterno a los hermanos de la provincia de Tucumán.